Ok, ¿no? Ahorita lo que les estoy proyectando es el sílabus del curso, ¿no? De concreto armado. Y vamos a empezar a dar lectura de todo este documento, ¿no? Como sumilla tenemos la naturaleza del curso. La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad y es de carácter teórico-práctico, ¿no? Y es selectiva. El propósito es complementar los estudios de concreto armado, dando las herramientas de análisis y diseño que tomen en cuenta el comportamiento real de las estructuras de concreto armado y albañilería, ¿no? Y como contenido, se verá pues las cimentaciones, ¿no? Mediante zapatas combinadas, conectadas, ¿no? También estarán las zapatas aisladas, vigas continuas de cimentación, muros de contención, diseño límite, líneas de fluencia, luces armadas en dos sentidos, torsión, corte, fricción, vigas, pared, muros de corte y pórticos de concreto, ¿no? Armado. Esto es en general, ¿no? La sumilla del curso. En cuanto a las competencias, ¿no? Es el conocer el comportamiento sísmico de vigas, columnas de concreto armado, así como los requisitos del diseño sísmico, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poder dimensionar, resolver, calcular, diseñar, ¿no? Placas, losas en dos direcciones, cimentaciones, muros de contención, ¿no? Y como competencias específicas, es decir, nuestras capacidades, es dar a conocer al estudiante los diseños de columnas como elemento representativo sometido a esfuerzos de flexo-compresión, hacer que el estudiante conozca los diferentes comportamientos de las cimentaciones superficiales, zapatas y desarrollar sus correspondientes diseños, hacer que el estudiante pueda conceptualizar y modelar los muros de contención usuales en voladizo y muros en contrafuerte y lograr que el estudiante tenga una buena técnica del detallado de los refuerzos en los elementos estructurales, ¿no? Ya sean columnas, zapatas, muros, ¿no? Entonces, este es un curso complementario, ¿no? Al curso de concreto armado 1, en donde es un hecho que han visto los diseños, por ejemplo, los diseños de las losas, sean losas aligeradas, ¿no? Losas macizas, ¿no? Luego seguro habrán visto vigas y una parte de columnas, no entiendo. Entonces, bueno, nosotros vamos a complementar, ¿no? Esos primeros alcances que se dieron en el curso de concreto armado 1, ¿no? Con el contenido en términos generales que se dio, ¿no? Que es complementar un poco más el tema de columnas, ¿no? Ir a ahondar sobre el diseño de cimentaciones, ya sean los tipos de cimentaciones que pueden existir, ¿no? Como zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas conectadas, ¿no? Este, y luego también vamos a ver lo que son los muros, ¿no? Los muros de contención los muros estructurales, ¿no? O placas de concreto armado. Entonces, ese es el contenido a nivel general que se va a desarrollar en complemento con lo visto en el curso anterior, ¿no? Y aquí, pues, en el índice 4, ¿no? Está la organización de los contenidos y las actividades, ¿no? Entonces, el curso está dividido en dos unidades. Una primera unidad denominada columnas y cimentaciones, el cual se va a desarrollar durante las 8 primeras semanas, ¿no? Siendo que en la semana 9 corresponde tomar un primer examen parcial, ¿no? Entonces, durante estas semanas, lo que se va a realizar, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en esta semana inicial, lo que estamos haciendo, comenzando es con la presentación del sílabus, ¿no? Para que puedan tomar los alcances, ¿no? Saber el contenido y todos los criterios pues, de evaluación que se va a tener, ¿no? Luego pasaremos a los criterios de estructuración sismorresistente de edificaciones de concreto armado, ¿no? Y pues complementaremos, ¿no? Con una pequeña breve introducción sobre columnas, sobre cómo se darán las clases, ¿no? Entonces, desde el año pasado, ¿no? Y por el COVID-19, ¿no? Se promulgó que las clases sean en la modalidad no presencial, ¿no? Es por ello de que se plantean actividades sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Entonces, las actividades sincrónicas son estas actividades que son por videoconferencia, ¿no? Por el momento, pues, dado de que yo no cuento todavía con el acceso, ¿no? A su sistema, a su aula virtual, es de que les voy a estar compartiendo un enlace, ¿no? Un enlace a su delegado para que pueda compartirles hacia ustedes, ¿no? Ya.
¿no? Y donde se realizará el desarrollo de la clase virtual, ¿no? Y pues actividades asíncronas, ¿no? Entonces, seguro tienen una plataforma, un aula virtual, ¿no? Donde se va a poder colgar dicho material, ¿no? Cuando tenga acceso lo voy a colgar allí. Por el momento lo pasaré a su delegado, ¿no? Como es el sílabus, puedo publicar algún material, puedo publicar las tareas, ¿no? Entre otros archivos, ¿no? Y bueno, como estrategias metodológicas, ¿no? En general, es de que se realizará pues la exposición, la síntesis, ¿no? Formulación de preguntas, ya sea la revisión bibliográfica, la revisión de la presentación de los contenidos, ¿no? Entonces, en la semana siguiente, ¿no? La semana 2, se verá pues los tipos de columnas, ¿no? Según el refuerzo transversal, según el análisis estructural, ¿no? Un poco de columnas cortas, cargadas axialmente, ¿no? Compresión, tracción, ¿no? Y pues ya en las siguientes semanas, ¿no? Semana 3, empezaremos con el diseño de cimentaciones, ¿no? Primero dando algunos alcances generales sobre qué son las cimentaciones, ¿no? Los tipos, y luego ahondando en las cimentaciones de zapatas aisladas, ¿no? Entonces, en el diseño de zapatas aisladas veremos, ¿no? Bajo efectos de carga combinada, ¿no? La siguiente semana, la semana 4, pues se realizará estas zapatas aisladas, ¿no? Pero ya con carga, bajo carga excéntrica, ¿no? Vamos a ver el predimensionamiento, ¿no? Y al final el propio diseño. En la semana 5, ¿no? En la semana 5 se verá ya el diseño de cimentaciones, pero del tipo conectadas, ¿no? Vamos a iniciar con dar unos pequeños alcances, una pequeña teoría, ¿no? De cuándo se utiliza este tipo de zapatas conectadas, ¿no? Bajo, digamos, bajo qué parámetros, ¿no? Si están cerca, si deben estar cerca las columnas, lejos, ¿no? Ahí vamos a dar unos pequeños alcances y luego, iniciar, ¿no? Con un ejemplo, hacer un predimensionamiento, ¿no? Y efectuar pues el cálculo y diseño correspondiente, ¿no? De la misma manera para lo que son cimentaciones combinadas, ¿no? Vamos a seguir con esa metodología y culminaremos con cimientos corridos, ¿no? Entonces, bueno, eso es hasta la semana 7 y ya en la semana 8 realizar algún problema de aplicación, ¿no? Resolución de ejemplos, casos aplicativos, ¿no? Cabe indicar que durante el desarrollo de estas semanas, pues se dejarán algunos trabajos, ¿no? Que van a tener que desarrollar, ¿no? De acuerdo a lo que me han dado, bueno, me han proporcionado una resolución porque básicamente nombres no me dieron, no me indicaron, es de que matriculados en bueno, para este curso son 11, ¿no? Entonces, bueno, en su mayoría planteaba de que estos trabajos, tareas, ¿no? Se pueden realizar ya sea entre dos personas, ¿no? Sí, podría hacerse entre dos personas, ¿no? Ya cabe a su decisión y coordinar con su delegado para que me pueda dar una relación respectiva, ¿no? Ingeniera, disculpe que la interrumpa. Sí. Le habla Fernando. Yo no puedo ser el delegado porque no llevo el curso. Ah, solo me dijo que comparte el enlace. Ah, ya. Sí. Ya, listo. Entonces ahorita vamos a ver ello, ¿ya? Ya, gracias, Fernando. Bueno, una vez terminado esto de la lectura del sílabus, pasamos al tema de seleccionar un delegado, ¿no? Entonces, bueno, nos habíamos quedado, ¿no? En estas, hasta la semana 8, ¿no? La semana 9, como se había indicado, no va a haber un examen parcial, ¿no? Va a estar ajustado al cronograma que tengan, ¿no? Entiendo de que las clases comenzaron pues la semana pasada, ¿no? Si más no me equivoco, según cronograma, ¿no? Entonces, bueno, la unidad 2 corresponde a los muros de contención, muros estructurales, y aquí también se verá desde la semana 10, ¿no? Hasta la semana 15, 16, ¿no? Todo el contenido bueno, de esta unidad 2, ¿no? Veremos pues en la semana 10 sobre los muros de contención, algo muy general, ¿no?
sobre los tipos de muros, ya sea muros en voladizo, muros con contrafuertes, ¿no? De sótano, estribos de puentes, ¿no? A nivel teórico, ¿no? Y posteriormente, bajo cada semana, ¿no? Tocaremos un análisis de una de estas estructuras, ¿no? Como por ejemplo en la semana 11, el modelamiento, análisis de falla y diseño de muros de contención en voladizo sin contrafuertes, ¿no? Sometido a cargas de gravedad, ¿no? Empuje activo, pasivo del suelo, ya sean fuerzas sísmicas, ¿no? Y pues en la siguiente semana veremos ya ese modelamiento y diseño, pero de muros de contención voladizo con contrafuertes, ¿no? Posteriormente veremos lo que es el diseño de muros de sótano, ¿no? De un tramo sometido a fuerzas de anclaje, empuje de suelo y sobrecarga. Y ya en las semanas 14 y en las semanas 15 veremos en forma complementaria, ¿no? Primero en la primera semana 14, lo que es el diseño de muros estructurales, ¿no? Todos los parámetros, especificaciones que nos dan, ¿no? Para este diseño, siendo que, bueno, esto obviamente los muros estructurales se diseñan tanto, partimos, ¿no? Con la concepción de flexión, corte y el diseño por capacidad, ¿no? Cortante por capacidad, ¿no? Y bueno, aquí haremos pues también unos ejemplos, ¿no? Además de estas tareas, ¿no? Que se van a ir dejando, se va a plantear el desarrollo de un trabajo, ¿no? De un proyecto de curso. Entonces, ese proyecto de curso que van a ir efectuando, ¿no? Durante, mientras que avancemos con las semanas, ¿no? Va a ser sustentado, ¿no? En esta semana 16, ¿no? Es un trabajo final. Y bueno, por último, en la semana 17 se dará la evaluación final correspondiente, ¿no? Ya. No sé si hasta aquí con respecto a contenidos habrá alguna consulta, sino para continuar. Listo, entonces, bueno, continuamos con las estrategias metodológicas, ¿no? Las estrategias a utilizar durante el desarrollo de la asignatura, ¿no? Es el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Y el aprendizaje orientado a proyectos. Realizaremos tanto actividades teóricas, actividades prácticas, ¿no? Y el proyecto de curso que les había mencionado, ¿no? En cuanto a las actividades teóricas, bueno, las clases en sí son teórico-prácticos, se desarrollan mediante clases no presenciales. Los estudiantes se consideran como principales protagonistas y bueno, el profesor se constituirá como facilitador del aprendizaje y como expositor, orientador, moderador en las clases no presenciales, ¿no? Los aspectos no tratados durante el tiempo de las clases virtuales serán revisados por los estudiantes, independiente de las consultas que puedan formular al profesor durante y fuera de las horas de clase virtual, ¿no? En cuanto a las actividades prácticas, se han considerado clases virtuales prácticas para realizar aplicaciones y ejercicios prácticos de cálculo y diseño de elementos estructurales, ¿no? Y pues, con respecto al proyecto de curso, los alumnos, ¿no? Con orientación del profesor podrán desarrollar el diseño de elementos estructurales, ¿no? De una edificación. Entonces, para este proyecto, bueno, yo estaba pensando de poder hacer un grupo, ¿no? De 3 alumnos, de 3 o de 2 alumnos, ¿no? Ya que tengo entendido que son 11, y cada grupo debe presentar su trabajo y sustentar su proyecto en una videoconferencia, ¿no? Así como responder las preguntas tanto del profesor como de sus propios compañeros, ¿no? En cuanto al sistema de evaluación, bueno, se tiene pues tanto la unidad 1 como la unidad 2, ¿no? Como resultado de aprendizajes de que puedan analizar, entender los conceptos, ¿no? La teoría dictada en el caso de la unidad 1 sobre las columnas, cimentaciones, en el caso de la unidad 2 sobre los muros de contención, muros estructurales, ¿no? Muros de sótano, y aplicar los conocimientos adquiridos con fundamento, ¿no? Esos son los resultados del aprendizaje, ¿no? Y los cuales van a estar con evidencias, ¿no? Tanto de conocimiento, desempeño y de producto, ¿no? Para ello, pues, se realizarán algunas técnicas de evaluación, ¿no? Ya sean los exámenes, ya sea mediante prácticas, ya sea mediante trabajos o tareas, ¿no? El propio proyecto de curso, ¿no?
Entonces, los cuales van a tener pues un porcentaje determinado, ¿no? Como se señala aquí, ¿no? Para el examen un 50%, ¿no? Todo lo que es tareas, prácticas un 30%, ¿no? Y el proyecto de curso un 20%. ¿no? De igual manera, esto se podrá calcular tanto para el desarrollo de la primera unidad, ¿no? Como para el desarrollo de la segunda unidad, ¿no? Entonces, al final podré obtener, ¿no? Un promedio, primer promedio parcial y luego un segundo promedio parcial, el cual para su nota o promedio final, ¿no? Será el promedio de los anteriores, ¿no? Y bueno, dar algunos alcances sobre las consideraciones, ¿no? Se sabe que con los promedios de los dos promedios parciales se obtiene el promedio final del curso. Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, ¿no? Que reemplazará la nota menor de uno de los promedios, ya sea del primer parcial o del segundo parcial, y en cumplimiento del artículo 79, ¿no? Para la toma de exámenes sustitutorios, ¿no? Y bueno, el promedio final aprobatorio mínimo será de 10.5, el cual se redondeará a 11 en un sistema vigesimal, siendo el 100% equivalente a 20. ¿no? Pueden revisar bibliografía, ¿no? Ya sea estos libros, tales como El diseño de estructuras de concreto, ¿no? De Arthur Nilsson, el libro de concreto reforzado de Edward Nagui, el libro de diseño en concreto armado de Gianfranco Tassi, el libro de diseño de estructura de concreto armado, ¿no? De Teodoro Hansen, ya sea el libro también de estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado, ¿no? De Antonio Blanco Blasco, y las normas, ¿no? En forma complementaria también, ¿no? La norma de diseño en concreto armado, la norma 060, ¿no? La norma de suelos y cimentaciones, la E050, la de diseño sismo resistente, ¿no? La norma E030, y el reglamento de edificaciones de concreto, de diseño de concreto reforzado, ¿no? La CI, ¿no? A nivel internacional. ¿no? Entonces, bueno, esto es con respecto a la lectura del sílabus, ¿no? Y pues, respecto a lo que me comentaba su compañero Fernando, ¿no? Quería Sí. consultarles, ¿no? A todo el grupo, si es que para que puedan elegir, ¿no? Un delegado del curso, si es factible que se elija ahora o si lo desean elegir ya ustedes mismos, ¿no? A ver, chicos. Bueno, por el momento entonces continuaré coordinando contigo, ¿no, Luis? Ya que te han designado, bueno, a ti, el ingeniero Avendaño, ¿no? Para que puedas coordinar el curso. Sí, ingeniera, perdón. Gracias. Listo, entonces vamos a iniciar, ¿no? con la primera presentación, ¿no? Dar unos criterios de estructuración sismorresistente, de edificaciones de concreto armado, ¿no? Hablar un poco de predimensionamiento y pues voy a proceder a mostrarles la diapositiva correspondiente. ¿no? Un momento.
Listo, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? Bueno, la primera unidad, ¿no? Habíamos dicho que era sobre el diseño de columnas y cimentaciones, ¿no? Pero no sin antes dar unos pequeños alcances sobre los criterios generales de estructuración sismorresistente de elementos estructurales, ¿no? Entonces, para dar estos criterios, nosotros vamos a recordar, ¿no? Vamos a dar lectura a lo que nos indica la norma 030 y cuál es la consideración, la filosofía del diseño sismorresistente con la que trabajamos, ¿no? Entonces, la filosofía del diseño sismorresistente, ¿no? Consiste en tanto evitar pérdida de vidas humanas, actualizar la... no, dar continuidad, diría, a los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué se reconoce? ¿No? Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible, ¿no? Para la mayoría de las estructuras. Por tanto, en concordancia con la filosofía, ¿no?, de diseño, se establecen en la presente norma, ¿no?, los siguientes principios. Ya sea que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos para un lugar del proyecto, que la estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables, ¿no?, dentro de sus límites aceptables. Y para el caso de las edificaciones esenciales, ¿no?, se tendrán consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo, ¿no? Entonces, en conclusión, con nuestra filosofía, ¿no?, es de que en sí, cuando suceda un evento sísmico, lo que se quiere es evitar, ¿no?, esta pérdida de vidas humanas, ¿no?, y reducir en lo factible, ¿no?, los daños que puedan existir, ¿no?, dependiendo de los tipos de edificaciones en las cuales estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hemos dicho de que en edificaciones, ¿no?, de tipo esencial, es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo, sería, ¿no?, un hospital, ¿no? Entonces, esta edificación, ¿no?, como ese tipo es esencial, esta debería estar operativa, ¿no?, luego de que se produzca un evento sísmico, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, está planteada nuestra filosofía, ¿no? Y pues, dado ello, ¿no?, ya que citaban algunos tipos de edificaciones, nosotros nos vamos, ¿no?, a esa tabla número 5, ¿no? Entonces, en esa tabla 5 se ve un factor de importancia, de uso, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, al tipo de edificación evaluado, ¿no? Para el caso de las edificaciones esenciales, ¿no?, ¿a qué llamamos edificaciones esenciales? Pueden ser los puertos, pueden ser los establecimientos de salud, ¿no?, los aeropuertos, estaciones ferroviarias, ¿no?, estaciones de bomberos, instalaciones de generación, transformación de electricidad, ¿no?, edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional, ¿no?, ya sean grandes fábricas, depósitos de materiales inflamables, ¿no?, bueno, en, o tóxicos, ¿no? Entonces a ellos le denominamos una edificación esencial, ¿no? Y pues en la norma se da, ¿no?, un factor de uso de 1.5, ¿no? Al final estos factores me van a servir para determinar pues cuál es la cortante, ¿no?, sísmica, ¿no? Entonces, en cuanto a edificaciones importantes, ¿no?, se consideran pues edificaciones donde se reúne gran cantidad de personas, ¿no?, tales como cines, teatros, ya sean estadios, coliseos, centros comerciales, ¿no?, terminales de buses, de pasajeros, establecimientos penitenciarios, ¿no? También se consideran los que son, bueno, las bibliotecas, los museos, ¿no? Entonces, bueno, entre otros. Y ellos, ¿no?, se les da un valor, un factor de uso, ¿no?, igual a 1.3, ¿no?
Y en cuanto a las edificaciones comunes, ¿no? Ya están pues ya sean los edificios de vivienda, ya sean las oficinas, ¿no? Hoteles, restaurantes, ¿no? Depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales, ¿no? Entonces, de esta manera es de que se da pues una clasificación a los tipos de edificaciones, ¿no? En esenciales, importantes y comunes, ¿no? Y aquí pues lo que les muestro son algunas fotografías, ¿no? Hemos dicho que una edificación esencial, ¿no? Sería un establecimiento de salud, ¿no? Y pues, de acuerdo, ¿no? A nuestra normativa, nos indica de que estas edificaciones, en el caso de que estén ubicados, ¿no? En la zona 3 y 4, ¿no? Y los cuales tengan, ¿no? Sistemas de aislamiento en la base, ese factor de uso se puede considerar, ¿no? Con un valor de 1, ¿no? Y en el caso de que estén ubicados en las zonas pues 1 y 2, allí sí el factor U, ¿no? Que se debería considerar sea 1.5. Respecto a la categoría 2, edificaciones esenciales, ¿no? También tenemos lo que son los puertos, los aeropuertos, ¿no? Estaciones de bomberos, locales municipales, ¿no? Los cuales tienen que seguir en funcionamiento, ¿no? Luego que ocurra, pues, un sismo, ya sea moderado o severo, ¿no? Están también las comisarías, ¿no? Los tanques elevados, reservorios, ¿no? Cuarteles, instalaciones de generación y transformación eléctrica, ¿no? Respecto a la categoría de edificaciones importantes, ¿no? Habíamos dicho que están los cines, ¿no? Los que pueden congregar gran cantidad de gente, ¿no? Ya sean teatros, centros comerciales, terminales, coliseos, establecimientos penitenciarios, museos, estadios, ¿no? Y pues en edificaciones comunes teníamos ya sean edificios de viviendas, oficinas, ¿no? Restaurantes, hoteles. Entonces, ¿qué podemos resaltar, ¿no? Sobre la concepción estructural sismoresistente? Me indica que yo debo tener, ¿no? Considerar, ¿no? Cuando estoy estructurando mi edificación, debo considerar algunos aspectos, ¿no? Ya sea como aspectos de simetría, ¿no? Tanto en la distribución de masas como en la distribución de rigideces, ¿no? Lo que es peso mínimo, ¿no? Especialmente en los pisos altos, la selección y el uso adecuado de los materiales de construcción, la resistencia adecuada frente a las cargas laterales, ¿no? La continuidad en la estructura, tanto en planta como en elevación, ¿no? Los criterios de ductilidad, ¿no? Entendida como la capacidad de deformación de la estructura más allá del rango elástico, la deformación lateral limitada, ¿no? Es decir, la rigidez que le dote, ¿no? La cual tiene que ser en ambas direcciones, ¿no? La inclusión de líneas sucesivas de resistencia, es decir, dotarle de redundancia estructural, ¿no? La consideración de las condiciones locales y efectuar pues una buena práctica, ¿no? A nivel constructivo, a nivel de efectuar, ¿no? Una buena, adecuada inspección estructural rigurosa, ¿no? Durante la construcción. Entonces podríamos decir que toda edificación y cada una de sus partes serán diseñadas y construidas para resistir las solicitaciones sísmicas prescritas en la norma de diseño sismo resistente, ¿no? Siguiendo las especificaciones pertinentes a los materiales empleados, ¿no? Es decir, ya sea pues la norma 060 en el diseño en concreto armado, ¿no? La norma en 090, ¿no? En el diseño pues de estructuras metálicas, ¿no? Y así pues sucesivamente, ¿no? Sea la norma 070, ¿no? En el diseño de albañilería, ¿no? No es necesario considerar simultáneamente los efectos de sismo y de viento, ¿no? Deberá considerarse el posible efecto de los tabiques, parapetos, otros elementos adosados en el comportamiento sísmico de la estructura, ¿no? Realizar un análisis, el detallado del refuerzo, el anclaje, diré, deberá hacerse acorde, ¿no? Con dicha consideración, ¿no?
En concordancia, pues, con los principios de diseño sismorresistente, ¿no? Se acepta que las edificaciones tengan incursiones inelásticas, ¿no? Frente a solicitaciones sísmicas severas, ¿no? Por tanto, las fuerzas sísmicas de diseño son una fracción de la solicitación sísmica máxima elástica, ¿no? Entonces, claro, ¿no? No diseñamos bajo un rango elástico, ¿no? Ya que ello pues llevaría a, nos llevaría, ¿no? A, gastar, digamos, ¿no? Un dinero pues no sería tan económicamente factible, ¿no? Por los resultados que darían pues en cuanto a las dimensiones, ¿no? de los elementos estructurales, ¿no? Entonces, ¿qué se acepta? Se acepta pues que mi estructura, ¿no? Al someterse, ¿no? a uno de estos sismos, ya sean moderados, severos, ¿no? tenga una respuesta inelástica, es decir, se permite de que existan algunos daños, ¿no? que se van a ver pues por fisuras, ¿no? Van a poder apreciar deflexiones, ¿no? y los cuales pues siempre van a estar dentro del límite de reparabilidad de la propia estructura, ¿no? El diseño pues está orientado a evitar el colapso frágil de una estructura, pero aceptando la posibilidad de daños estructurales sobre la base que es más económico reparar o reemplazar las estructuras dañadas por un gran sismo que construir todas las estructuras suficientemente fuertes para evitar daños, ¿no? Y aquí pues algunas imágenes sobre algunas fallas, ¿no? Ya sea ¿no? a raíz de, bueno, de un movimiento sísmico, el que sea fallas en uniones, ¿no? Ya sea de columna por escasez, ¿no? De anclaje en la conexión, falla por tensión diagonal, ¿no? En columnas acortadas, ¿no? Lo que se denomina pues como columna corta, ¿no? Entre otras fallas, ¿no? O comportamientos, ¿no? que se dan durante los eventos sísmicos, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Podemos dar una relación sobre las fallas más comunes debidas a sismos y tenemos pues los daños, ¿no? Daños en tabiquería de ladrillo, ¿no? Cuando son estructuras muy flexibles, edificios que en sí han colapsado debido a tener elementos con poca capacidad resistente, ¿no? En una dirección. Eh, columnas colapsadas al tenerse edificios aporticados con vigas mucho más fuertes, ¿no? Resistentes que las columnas, ¿no? Entonces acá estamos al contrario, ¿no? Nosotros normalmente diseñamos para que la viga, ¿no? La viga sea débil, ¿no? Y la columna fuerte, ¿no? ¿Para qué hago ello, no? Para que esas rótulas plásticas, ¿no? que se puedan formar, justamente se formen en las vigas y no en las columnas, ¿no? Edificios con asimetría en planta, ¿no? Columnas falladas por efectos de tabiques de ladrillo con ventanas altas y que forman las denominadas columnas cortas, ¿no? Eso también se ha visto durante los sismos tanto del 2001, del 2007, se ha continuado visto pues estos detalles, ¿no? Edificios con aberturas muy importantes en la losa de los pisos y que ocasionan un comportamiento no unitario de la estructura, ¿no? Entonces ahí recordamos que nosotros cuando modelamos, consideramos algunas suposiciones, ¿no? Reducimos algunas variables, ¿no? Y consideramos pues que en la losa, ¿no? Considerar un diafragma, ¿no? Entonces tenemos que revisar si se da la posibilidad de ello, ¿no? Quizás mi edificación, mi losa tiene tantas aberturas que al final el comportamiento que yo estoy adoptando en mi modelo, ¿no? En mi modelo analítico, no me va a representar lo que vaya a suceder, pues, en un modelo real, ¿no? En la vida real, ¿no? Ante la ocurrencia de alguno de estos sismos, ¿no?
Entonces, eso es lo que yo tengo que revisar y bueno, son las fallas que se han podido detectar después de los sismos que han ido ocurriendo, ¿no? También nos podemos continuar mencionando edificios con formas rectangulares, ¿no? Muy alargadas, ya sea edificios en forma también de L, ¿no? Entonces, si mi edificio es en forma de L, obviamente va a tener pues un gran momento torsional que yo voy a tener que considerar en el diseño de los elementos que conforman la estructura, ¿no? De no considerarlo, pues varios de estos elementos van a fallar por esa torsión, ¿no? Si es que no lo considero, ¿no? Entonces tengo que ir evaluando todos estos puntos, ¿no? Ya sean edificios con reducciones en planta importantes y asimétricas con elementos estructurales que no continúan en pisos superiores, ¿no? Esto también se ha visto también lo que es piso blando, ¿no? Durante pues estos eventos sísmicos, ¿no? Edificios con muros o placas que se eliminan en el primer piso, ¿no? Concentrando demandas de ductilidad excesivas para las columnas del primer piso, ¿no? Ya sea vigas muy cortas, también ubicadas entre dos muros o placas, formando un sistema estructural denominado de muros acoplados, ¿no? Donde se generen fallas por cortante en las vigas que por su longitud suelen ser muy rígidas, ¿no? O también se ha visto edificios con tanques de agua superiores apoyados, teniendo columnas muy débiles, ¿no? En relación con las vigas que los unen. Entonces, esta serie de problemas pues son las que se han detectado y han sido las fallas más comunes visibles luego de un evento sísmico, ¿no? Es por ello de que ya habiendo revisado en primer lugar la filosofía para la cual se diseña, para la cual se estructura, ¿no? Porque nosotros partimos de una estructuración y dimensionamiento para luego realizar el respectivo modelamiento y posteriormente las verificaciones de la norma respectiva, que en este caso, por ser el Perú no estar situado pues en un país sísmico, está la norma 030, ¿no? Debo realizar las verificaciones. Una de ellas, pues una principal, es sobre las derivas de piso, ¿no? Que deben cumplir de acuerdo al tipo de material que esté utilizando, ¿no? En el caso de concreto armado, ¿no? Como sabemos, debe ser menor a 0.007, ¿no? Entonces, una vez ya revisado todas estas y realizado, diré, estas verificaciones que me indica la normativa 030 de diseño sismo resistente, ahí recién puedo obtener las cargas para mi diseño, ¿no? Y aplicar todos esos conocimientos que, bueno, han obtenido, digamos, en el curso anterior de concreto armado 1, ¿no? Y en forma complementaria, ¿no? Para los elementos que vamos a estudiar ahora. En cuanto a los criterios, ¿no? Para los criterios de estructuración y diseño, ¿no? Para poder dar un pequeño, pequeños alcances, ¿no? Y repaso. Teníamos que uno de esos principales criterios era la simplicidad, bueno, la simetría, ¿no? Se sabe que las estructuras simples se comportan mejor ante los sismos y la falta de simetría produce efectos torsionales, ¿no? Que son difíciles de evaluar y pueden ser muy destructivos, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En esta figura, se ve una planta de un edificio, ¿no? Con mucha rigidez en un extremo, ¿no? Donde ese extremo es donde se encuentra, pues, estas escaleras, ¿no? Y con reducción de losa en planta también, ¿no? Entonces, aquí obviamente, ¿no? Cuando yo haga mi análisis, ¿no? Obviamente el centro de rigidez, ¿no? No va a coincidir con mi centro de gravedad, ¿no? Por lo tanto, ¿no? ¿Qué va a pasar allí, ¿no? Que van a darse estos efectos torsionales, ¿no? Los cuales podrían ser muy grandes. Y eso es lo que tendría que considerar si es que voy a realizar, pues, un análisis de este modo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer criterio, ¿no? Sobre la simetría. Tenemos un segundo criterio sobre la resistencia y la ductilidad, ¿no?
Sabemos que las estructuras deben tener resistencia sísmica adecuada, ¿no? En todas las direcciones, ¿no? No solo es adecuado, digamos, yo lo doto de resistencia, ¿no? En una dirección, ya sea en la Y, por dar un ejemplo, ¿no? Y en la X, pues, no, ¿no? Entonces ahí estaría todavía tratando, ¿no? O sea, fallaría, ¿no? En la otra dirección, ¿no? Y bueno, el sistema de resistencia sísmica debe existir por lo menos en las dos direcciones ortogonales, ¿no? O aproximadamente ortogonales, de tal manera que se garantice la estabilidad, ¿no? Tanto de la estructura como un todo o como de cada uno de sus elementos, ¿no? Así también se debe dotar, ¿no? De una adecuada ductilidad, ¿no? En cuanto a la hiperestaticidad y monolitismo, ¿no? Entonces, el que una estructura, ¿no? Posea una disposición hiperestática, ¿no? Le da una mayor capacidad resistente, ¿no? Respecto a la uniformidad, a la continuidad, ¿no? De la estructura, es que las estructuras deben ser continuas, ¿no? Ya sea en planta, ya sea en elevación, ¿no? Con elementos que no cambien bruscamente de rigidez, ¿no? De esta manera que evitamos concentraciones de esfuerzos, ¿no? Asimismo, el dotar de una rigidez lateral, ¿no? Entonces, al dotar de una rigidez lateral a la estructura, ¿no? Para que pueda resistir fuerzas horizontales, ¿no? Sin tener deformaciones importantes, ¿no? Y hemos dicho hoy que esa rigidez, ¿no? Debe ser en ambos sentidos, ¿no? El diafragma rígido también, ¿no? Debemos verificar esa hipótesis que efectuamos de diafragma rígido, ¿no? Y se debe tener cuidado de no tener losas con grandes aberturas que debiliten la rigidez de estas, ¿no? Así como la figura que se muestra, ¿no? Se muestra pues una planta de un edificio, ¿no? Con una aparente simetría, pero la cual pues presenta, ¿no? Aquí entre estos, aquí en esta sección, ¿no? 3 y 4, en esa zona derecha, ¿no? Una gran abertura, ¿no? Por tanto, no podrá transferir la fuerza sísmica adecuadamente, ¿no? Hacia este último eje, ¿no? Hasta el eje 4. Eso es que hay que revisarlo bien, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos mencionado hasta el momento sobre el diafragma rígido, la resistencia, ¿no? La hiperestaticidad, la uniformidad, la ductilidad, ¿no? La simplicidad, ¿no? Entonces, si es que nosotros, digamos, tenemos una estructura que no cumple o que, bueno, va a tener, digamos, alguna irregularidad, en la norma también ya se presentan, pues, algunos índices, ¿no? Ya sea identificando, diré, irregularidades en planta, irregularidades en altura, ¿no? Debido ya sea a lo que es la torsión, ¿no? A que cambie la rigidez de un piso a otro, por las aberturas, ¿no? Entre otros factores que se tendrá que ir evaluando, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a presentar pues un determinado índice, ¿no? El cual pues será utilizado, ¿no? Cuando se realice el respectivo diseño sísmico. Entonces, bueno, también están en estos criterios los elementos no estructurales, ¿no? Se deben tomar en cuenta. Y pues la cimentación, ¿no? Ese es un aspecto muy importante, ¿no? Que se debe considerar, ya sea la posibilidad, ¿no? De giro de la cimentación, ya que normalmente se considera un empotramiento en la base de las columnas y muros, ¿no? Lo cual no se cumple en la mayoría de los casos, ¿no? Dependiendo del tipo de cimentación, dependiendo también del suelo, ¿no? Las características del suelo que se tengan, ¿no? Entonces aquí ya está relacionado a los resultados del estudio de mecánica de suelos, ¿no? En el cual pues nos darán tanto el tipo de suelo, ¿no? Como el esfuerzo admisible correspondiente, ¿no? La profundidad de la cimentación, ¿no? Que nos van a recomendar, ¿no? Nos van a proporcionar.
Y ya las propiedades también del suelo en cuanto a ángulo de fricción, ¿no? Específico, entre otros, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, ¿no? Es de que se puede plantear hasta mejoramiento de los suelos, ¿no? Dependiendo de el tipo de estructura que se va a plantear, ¿no? Y de requerir, ¿no? Bueno, ya habiendo dado algunos alcances, algunos criterios, ¿no? De estructuración, de diseño, también tenemos lo que es tocar un punto 2 sobre predimensionamiento de elementos estructurales, ¿no? Entonces, esto es como para recordar, y teníamos que, de acuerdo al predimensionamiento de losas, ¿no? Para el caso de losas aligeradas, ¿no? También se puede usar algunos conceptos, estos han sido extraídos, bueno, del libro de estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado. Podemos usar también lo que nos indica la norma, ¿no? En el cuadro, en las relaciones que nos dan, ¿no? Para no verificar deflexiones, ¿no? Esas relaciones de la longitud, ¿no? Entre 24, entre 20, dependiendo de los apoyos, ¿no? Y pues tener relaciones similares, ¿no? Entonces podemos manejar también estos criterios, ¿no? Para luces menores de 4 metros, que sea una altura de losa de 17 centímetros, luces comprendidas entre 4 a 5.5 metros, una altura de 20 centímetros, luces entre 5 a 6.5 metros, 25 centímetros, o luces ya mayores, ¿no? Entre 6 y 7.5, alturas de 30 centímetros, ¿no? Ya sabemos de que H es la altura total o espesor total de la losa aligerada, ¿no? Y por tanto incluye los 5 centímetros de la losa superior, ¿no? Y el espesor del ladrillo de techo, ¿no? Y pues los ladrillos en su correspondiente, ¿no? Serán pues ya sea de 12, 15, 20, 25 centímetros respectivamente, ¿no? Ya. También pueden haber losas armadas en dos direcciones, ¿no? Estas losas se usan cuando se tienen paños más o menos cuadrados y de luces mayores a 6 metros. Y pues se puede considerar, ¿no? Para dar un predimensionamiento inicial, para luces comprendidas entre 6.5 a 7.5 metros, ¿no? Una altura de 25 centímetros. Y luces comprendidas entre 7 a 8.5 metros, una altura de 30 centímetros, ¿no? Para luces de mayor dimensión, se puede considerar otro tipo de losa, ¿no? Como es la losa nervada, ¿no? La que tenemos a continuación. En este caso, ¿no? Ya estamos hablando de luces grandes, ¿no? Luces mayores a los 6 metros. Entonces, podríamos indicar, ¿no? Que en el caso de la losa superior que une los nervios, ¿no? O nervadura, esta losa, ¿no? Esta losa superior suele ser de un espesor delgado, ¿no? Y constante. Generalmente es un espesor de 5 centímetros, ¿no? Requiriéndose de un espesor mayor si la separación entre estas viguetas, ¿no? Se hace muy importante, ¿no? Bueno, las distancias libres usuales, ¿no? Entre estas nervaduras, estas viguetas, son de 50 a 75 centímetros, con secciones de vigueta de ancho variable entre 10 a 15 centímetros y un peralte, dependiendo de la luz del paño variable, generalmente entre 35 a 60 centímetros, ¿no? Suponiendo también una distancia a ejes entre viguetas del orden de 70 centímetros, se podrá considerar, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Que para un ancho, ¿no? Variable de viguetas de 10 a 15 centímetros, ¿no? Estas posean un peralte de 35 centímetros, y bueno, esto sería en el caso de luces menores a 7.5 metros, ¿no? En el caso de que la luz sea menor a 8.5, podemos considerar pues de que el peralte sea de 40 centímetros, ¿no? Y pues en el caso del ancho de las viguetas, ¿no? De igual manera 10 a 15 centímetros, ¿no? Y en el caso de luces menores a 9.5 metros, que sea un peralte, ¿no? De hasta 50 centímetros, ¿no? También tenemos el predimensionamiento, ya está, ¿no? De losas macizas. En el caso de losas macizas pueden ser dimensionados, ¿no? De forma aproximada
Las alturas aligeradas, ¿no? Dadas anteriormente, menos 5 centímetros. Otros criterios, ¿no? La longitud, ¿no? Del lado mayor entre 40, también puedo obtener un dimensionamiento inicial, ¿no? En el caso de vigas, se dimensiona, ¿no? Generalmente considerando un peralte, ya sean vigas principales, ¿no? De 1 en 10 a 1 en 12, la luz libre, ¿no? Para las vigas secundarias, ¿no? De 1 en 12 a 1 en 14. Debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa de techo, ¿no? Entonces el ancho puede variar, ¿no? Entre 0.3 a 0.5 metros de altura, considerando un ancho mínimo de acuerdo a la norma, ¿no? De 25 centímetros, ¿no? En el caso de que formen parte de los elementos sismorresistentes, ¿no? Entonces, bueno, podemos dar también algunas dimensiones usuales, ¿no? Por ejemplo, si mi longitud, ¿no? Si mi longitud es menor o igual a 5.5 metros, ¿no? Puedo colocar una viga de 25 por 50, 30 por 50, ¿no? La longitud es menor o igual a 6.5 metros, ¿no? Dotar de vigas de 25 por 60, 30 por 60, ¿no? 40 por 60. Longitudes menores o iguales a 7.5 metros, ¿no? Utilizar vigas de secciones de 25 por 70, 30 por 70, ¿no? 40 por 70, 50 por 70. Longitudes menores o iguales a 8.5 metros, ¿no? Podría considerar el que sean de 30 por 75, ¿no? De 40 por 75, 30 por 80, ¿no? 40 por 80. Y pues ya longitudes menores o iguales a 9.5 metros, ¿no? Utilizar pues secciones de 40 por 85, 40 por 90, ¿no? 30 por 90, ¿no? 30 por 85, ¿no? Entonces, bueno, acá para darles pues un cuadro resumen sobre dimensionamientos que se les puede dotar de acuerdo pues a mi luz libre, ¿no? Que presente mi panel, ¿no? Para recordar respecto a columnas, teníamos de que se podría realizar, ¿no? Un pequeño predimensionamiento inicial, ¿no? Dependiendo primero del tipo de columnas del que estemos hablando, ¿no? Si son columnas centradas, ¿no? Como esta columna C1, si son columnas excéntricas, ¿no? Como esta columna C2, o columnas esquineras, ¿no? Como en el caso de la columna C4, ¿no? Entonces, para cada uno de los casos, yo puedo dar un predimensionamiento inicial, ¿no? Es decir, un área de esa columna B por D igual al peso en servicio, ¿no? Entre 0.45 veces el F'C, ¿no? Y en el caso para las columnas excéntricas o esquineras, ¿no? El peso en servicio entre 0.35 de F'C, ¿no? Donde ese peso en servicio obviamente va a estar calculado, ¿no? Por el peso y en el área tributaria, ¿no? Y de acuerdo al número de pisos, ¿no? También podemos estimarlo para hacer una estimación muy, muy rápida, ¿no? Dependiendo de la categoría de mi edificación, ¿no? Y pues considerando un peso, digamos, si sea una categoría A, un peso de 1.500 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Una categoría B, un peso de 1.250 kilogramos por metro cuadrado, una categoría C, 1.000 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Esto me daría un número muy rápido, ¿no? Multiplicado por el área correspondiente. Y también puedo efectuar, ¿no? Un poquito más detallado de aquí, ¿no? Este cálculo del área, ¿no? Para cada una de mis columnas. ¿Qué debo cumplir, no? Debo cumplir que la inercia de mi columna, ¿no? Sea mayor a la inercia de la viga, ¿no? En este caso, para evitar la rotulación plástica de las columnas, ¿no? Y evitar, pues, esos fallos que hemos mencionado al inicio, ¿no? Que han podido ser identificados, ¿no? Dado de que no llegaron a cumplir, pues, este alcance, ¿no? En zona sísmica, el área mínima de una columna considera 1.000 centímetros cuadrados, y para edificios con luces significativas, ¿no? Es decir, mayores a 7 u 8 metros, debe tenerse un especial cuidado, ¿no? En las columnas exteriores, pudiendo dimensionarse el peralte de la columna, ¿no? En un 70 u 80% del peralte de la viga principal, ¿no? En el caso de placas, ¿no?
En el caso de placas, bueno, fijar, ¿no?, un dimensionamiento para las placas puede ser algo difícil, ¿no?, puesto que como su principal función es absorber las fuerzas de sismo, mientras más abundantes o importantes, ¿no?, sean, tomarán un mayor porcentaje del constante sísmico total, ¿no?, aliviando más a los pórticos, ¿no? Bueno, las placas pueden hacerse en mínimo de 10 centímetros de espesor, pero generalmente se consideran de 20, 25 o 30 centímetros, ¿no?, conforme aumentemos el número de pisos o disminuyamos su densidad, ¿no? Entonces tenemos para determinar, ¿no?, para dar una longitud inicial, ¿no?, de placas a colocar en mi edificación, ¿no? ¿Cómo lo realizo? Lo realizo en base al cálculo del cortante basal, ¿no? Entonces yo voy a tener el cortante basal, ¿no?, lo divido entre mi factor de reducción phi, 0.53 veces la raíz de f' seno, por b y por 0.8, ¿no? En este caso me va a dar la longitud, lo voy a poder calcular tanto para el eje o sentido en X como para el eje Y, ¿no? Con ello puedo dar una primera aproximación, ¿no? Y de esta manera pues rigidizar la estructura, pues, y disminuir pues estos desplazamientos laterales, ¿no? Y aquí está, ¿no? Puedo considerar, bueno, para un ancho B de placa de 20 centímetros, ¿no? Dependiendo de los números de pisos, puede ser de que para el número de pisos menores o iguales a 5, puedo considerar un ancho de 20 centímetros, ¿no? En el caso de que sea de 6 a 10, de 25 centímetros, de 11 a 15, 30 centímetros, ¿no? En el caso de cimientos también, ¿no? Para el caso de cimientos, una de las verificaciones, ¿no?, la verificación más general que debo revisar, ¿no?, es de que cumpla con los esfuerzos, ¿no? Es decir, mi suelo va a tener pues una determinada capacidad miscible que me ha proporcionado el estudio de mecánica de suelos y geotecnia, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que evaluar, ¿no?, es la carga en servicio, ¿no? Entonces, de todas maneras, ¿no?, esos esfuerzos, ¿no?, que se producen debido a las cargas, ¿no?, que se está transmitiendo, ¿no?, por las columnas, ¿no?, la superestructura y a través de la cimentación al suelo, ¿no?, es de que debo revisar, ¿no?, que se cumpla, ¿no?, que esté dentro de los parámetros y que pueda soportar, ¿no?, esa capacidad, ¿no? Entonces, acá es una fórmula, bueno, para determinar esfuerzos clásica, ¿no? Esfuerzos es igual al peso, pues, entre el área, ¿no? Y eso tiene que ser menor o igual a la capacidad miscible, ¿no? Y podemos dotarlo de un determinado coeficiente K dependiendo de el tipo de suelo que se presente, ¿no? Entonces, listo. Hasta allí, bueno, hemos dado unos pequeños alcances, primero sobre la filosofía, ¿no?, luego sobre el diseño, predimensionamiento, ¿no? Entonces, ahora lo que les voy a mostrar, ¿no?, y bueno, unos criterios generales sobre el predimensionamiento, ¿no?, considerando también que estamos ubicados pues en una zona sísmica, ¿no? Ahora voy a mostrar otra diapositiva en la cual terminamos de afinar estos conceptos. Y van a ver también unas fotografías, ¿no?, de unos daños que se han podido observar, ¿no?, y que pueden comentarlos también. Entonces vamos a avanzar aquí. Bueno, continuando veríamos este punto de aquí, ¿no?, sobre estructuración, sobre diseño, ¿no? Ya hemos visto, ¿no?, hay diferentes tipos de edificaciones, ya sean edificios, ¿no?, como se ven aquí, edificios del tipo albañilería confinada, edificios de albañilería, bueno, también acá confinada, ¿no? Edificios ya sean con muros mixtos, ¿no? Veo acá una serie de placas, ¿no? También muros de albañilería, edificios de placas también de concreto, ¿no? Prácticamente en casi todos los ejes aquí han puesto placas de concreto, ¿no? Gran proporción. También el otro sentido. Edificios solo de pórticos de concreto armado, ¿no?, es decir, de columnas y vigas, ¿no?
Bueno, ya sean también edificios que tengan pórticos en una sola dirección, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? En esta dirección, y que en la otra dirección pues puedan presentar ya sea muros estructurales, ya sea muros de albañilería, ¿no? Edificios mixtos. Edificios también de muros de utilidad limitada, ¿no? Entonces, habíamos mencionado nosotros algunos criterios, ¿no? Los cuales se muestran pues en forma resumida aquí, ¿no? Para estos criterios de estructuración y diseño, considerar lo respectivo a que la estructura sea simple, ¿no? Simétrica, dotarle de resistencia, de una adecuada utilidad, ¿no? De una adecuada también hiperestaticidad, monolitismo, uniformidad, ¿no? Continuidad también, ¿no? De los elementos estructurales, rigidez lateral, ¿no? Diafragmas rígidos, tratamiento de los elementos no estructurales, ¿no? Una cimentación capaz y un diseño adecuado, ¿no? Además de lo que se considere con respecto a la construcción, ¿no? Podemos ver, ¿no? Algunas causas comunes de problemas, ¿no? Como son que posea pues muchas aberturas, ¿no? En los muros, que existan pocos muros resistentes, ¿no? Plantas de formas irregulares, ¿no? Quizá no se pueda cumplir lo que es mi concepción, ¿no? Sobre el diafragma rígido. Entonces, juntas no uniformes, columnas, bueno, armaduras expuestas, entre otros, ¿no? También con respecto a mi cimentación, el suelo, que no haya continuidad vertical, ¿no? En los muros, bueno, entre otros. Entonces, en base a estas causas, ¿no? Podemos ver a continuación, bueno, algunas fotografías en las cuales se va a poder observar algunas fallas, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía, ¿no? Y acá sí les pediría la intervención de algunos de ustedes, ¿no? Ya que ya hemos mencionado tanto las fallas más comunes como también dado algunos criterios, ¿no? De qué fallas pueden identificar, ¿no? En las fotografías que les voy a mostrar a continuación, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía, ¿no? Pediría de que puedan participar, ¿no? Por ejemplo, Rubén, ¿no? No hay continuidad, ¿no? Obviamente aquí es una mala práctica, no hay continuidad, ¿no? ¿Qué más pueden identificar aquí? No hay simetría, ¿no? Claro, ¿no? Vemos de que en estos primeros niveles, ¿no? Aquí cae como una especie de albañilería, por acá arriba como una especie de muros, ¿no? De concreto. En conclusión, podríamos indicar, ¿no? De que desde su concepción esto está mal, obviamente ha sido producto, ¿no? de la construcción informal, en el cual pues no se han tomado ninguno de los parámetros indicados anteriormente, ¿no? Si vemos aquí en este edificio de esquina, a ver si podrían comentar lo que puedan observar, ¿no? Unas deficiencias que no se está cumpliendo, ¿no? A ver, por ejemplo, José, ¿no? José, podrías encender tu micrófono y poder dar algunos
una apreciación, ¿no? Sobre qué problemas identificas, ¿no? En esta edificación. Sí, buenas tardes, ingeniera. Eh, Veo que quizá la esbeltez es muy alto para esa área de construcción. Y lo segundo veo que es eh, bueno, se supone que es esquina, entonces por tema arquitectónico tiene que tener un corte en la esquina, ¿no? Pero tampoco lo tiene. Eso sería por tema arquitectónico. Mm. Pero así por resistencia me parece que la esbeltez, ingeniera. Sí, claro, también podemos observar, ¿no? De que hay, digamos, hay gran cantidad de aberturas, ¿no? Está una zona donde está la puerta, está una zona donde están las ventanas, ¿no? Es por ello de que no tiene una adecuada rigidez, ¿no? Obviamente acá hay fallas por cortante en estos muros del primer nivel. En el segundo nivel también se ve un poco de falla por cortante, ¿no? El primero, dado las aberturas, pues obviamente faltó, ¿no? La rigidez también, ¿no? En forma complementaria a lo que dijo su compañero. Si pasamos a otra fotografía, ¿no? Y vemos aquí, no sé si pueden identificar nuestros sectores, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí, Ulises, ¿no? Ulises, si puedes encender tu micrófono, comentar a tus compañeros, ¿no? Que puedes identificar que fallas. Buenas tardes, ingeniera. Sí, por ejemplo, yo lo veo la columna muy corta. Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado que no se deben colocar, o sea, no, la columna debería tener un espacio, ¿no? O sea, entre el muro y la columna. Pero yo observo que no se han juntado el muro y la columna y por ello hay al haber peso en el tercer nivel, hay una falla en la parte de que es la columna. Bien tendría que taparse todo o en este caso dejarse un pequeño espacio, ¿no? Entre lo que es el muro y la columna. Claro, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice su compañero Ulises, ¿no? Aquí estamos viendo el clásico fallo por columna corta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Obviamente la carga sísmica, ¿no? Está viniendo, está repercutiendo en cada uno de los pisos, ¿no? Y pues, dado de que pues, esta columna está unida, ¿no? A este muro, lo que pasa es de que está restringiendo toda la longitud de la columna, ¿no? Si la columna aquí medía 3 metros, bueno, considerando que este muro mida, digamos, para dar un ejemplo, ¿no? 2, la longitud de la columna que está resistiendo esa fuerza sísmica ya no está haciendo esos 3 metros, ¿no? Sino solo este metro, ¿no? Entonces, dado ello, es de que obviamente esa sección no resiste esos esfuerzos, ¿no? Por lo tanto, se generan esos fallos de columna corta, ¿no? Y como dice su compañero, ¿no? Normalmente, pues, colocan aquí columnetas, acá se coloca un espacio, ¿no? Se rellena de tecnopor, ¿no? Entonces, es la forma constructiva y adecuada, ¿no? En el que se plantean, se realizan las edificaciones, ¿no? Pero antiguamente se tenían varios de estos casos, ¿no? Tanto en el sismo del 2001, el 2007, se siguió viendo este tipo de fallos, ¿no? En las edificaciones, especialmente en los colegios, ¿no? Si continuamos, ¿no? Aquí en esta fotografía, ahora vamos a pedir si Álvaro, ¿no? Álvaro Castro, puedes dar una apreciación sobre esta imagen. Así, ingeniera, como dice ahí, parece que el piso no se ha licuado o se ha sentado y eso ha generado que cambie el eje de la columna, ¿no? Y que se produzca una carga, ¿no? Excéntrica y produciéndose así, ¿no? Un fallo ahí. Ya, ¿no? Entonces, bueno, en forma complementaria a lo que dice su compañero Álvaro, ¿no? Vemos de que aquí se está originando lo que es el piso blando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el primer piso vemos que solo hay unas columnas, pero si voy al segundo piso ya está una carga bien grande, seguro esto continúa, este mismo sistema continúa en los pisos superiores, ¿no? Seguro van a tener muros, ¿no? Entonces, veo de que
Obviamente la rigidez que yo he dado aquí, ¿no? Que he dado en el primer piso, es diferente a la rigidez que le estoy dando en el segundo piso, ¿no? En el segundo piso hay una masa, hay un peso mucho mayor, en el primero es mucho menor, ¿no? Entonces cuando viene esta carga sísmica, pues, ¿qué pasa, no? Obviamente al venir, ¿no? Al venir esa carga, esa acción, esa fuerza sísmica, ¿no? Va a dañar gravemente, pues, este primer piso por su falta de rigidez, ¿no? Se está cocinando un piso blando, ¿no? Acá hay una menor rigidez, acá encima, ¿no? En los pisos superiores hay una mayor rigidez, ¿no? Por tanto, todo este primer piso actúa como piso blando, ¿no? No soportan esos momentos, ¿no? Que van a actuar, pues, sobre estas columnas, ¿no? Estas fallas también se identificaron en varios sismos, ¿no? Continuamos aquí, bueno, también acá piso blando, ¿no? Y pues acá tenemos otra fotografía, ¿no? Ahora vamos a pedir a Elvis, ¿no? Elvis Capaquira, a ver si puedes comentarnos sobre esta fotografía, ¿no? ¿Qué daños o qué causas, ¿no? Puedes identificar, ¿no? Sí, ingeniera. Como dice ahí, es el problema de cambio de sección de la columna, ¿no? Se puede ver que en el primer nivel, pues la columna tiene una sección menor a la que hay en el piso superior, ¿no? Entonces, eso origina de que, pues, la columna tenga daños por aplastamiento, ¿no? Algo así creo que se dice, ¿no? Eso es lo que podría suceder más o menos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, como dice su compañero Elvis, ¿no? Pues no se ha hecho un adecuado traslape, un adecuado cambio de sección aquí, ¿no? Vemos de que los aceros, por ejemplo, de esta columna cuadrada, ¿no? Porque acá están los estribos, ¿no? Acá viene luego una columna cuadrada, ¿no? Están fuera, ¿no? De los estribos. En realidad debería hacerse, pues, lo que ha fallado aquí es, bueno, un adecuado anclaje, ¿no? Una adecuada distribución de estas columnas, la longitud también de anclaje seguro, de hecho, ¿no? Entonces, por eso es que al momento de venir un sismo, pues obviamente ha fallado en todo esta zona, ¿no? Tenemos también, bueno, acá unas fotografías de falta de confinamiento, ¿no? De acuerdo a lo que se ha estudiado en la normativa, ¿no? Por ejemplo, si revisamos el capítulo 21, en donde nos indican pues para el diseño de los elementos considerando el sismo, ¿no? Ahí nos precisan, ¿no? Cada cuánto tiene que estar estos estribos y cuál es la zona de confinamiento, tanto en columnas, tanto en vigas, ¿no? Entonces eso es lo que aquí ha faltado, ¿no? De la misma manera acá, pues en zonas de vigas, ¿no? Acá no se aprecia ningún estribo, ¿no? Vemos de qué falta confinamiento en la viga, ¿no? Puede ser también problemas de punzonamiento en las losas, ¿no? Quizá por una carga mucho mayor eh, aquí, ¿no? Aquí, a ver, vamos a ver, Gustavo Chambi, ¿no? ¿Qué podrías comentar sobre esta fotografía, ¿no? Buenas tardes. Soy Gustavo Mamani, no Gustavo Chango. Ah, ok. Eh, sí, ya lo que ha sucedido es que no ha habido un correcto amarre, o sea, las columnas de amarre no han cumplido su función, no ha estado correctamente amarrados los muros de tabiquería y por eso es que se ha desprendido la estructura. Claro, ¿no? Entonces, bueno, también seguro se han visto pues estos problemas, ¿no? Actualmente ya sabemos, seguro también producto de la autoconstrucción, ¿no? No amarraron pues estos muros a todo el sistema estructural y por ende pues al momento de llegar a un sismo obviamente
colapsaron, ¿no? O que también hayan efectos o faltas de ductilidad, ¿no? Bueno, estos y entre otros efectos o bueno, causas que se dieron aquí, esto es tras el terremoto de Kobe, ¿no? La falla, ¿no? De un tramo, ¿no? Bueno, como podemos apreciar, acá las columnas eran unas grandes columnas, ¿no? Pero bueno, el tramo del viaducto Hansen, si más no me equivoco, ¿no? Entonces, podemos apreciar, ¿no? Que luego de los sismos, bueno, uno se da cuenta también, sirven para darse cuenta en qué, digamos, aspectos, se ha estado fallando, ¿no? Ya sea en detalles de anclaje, ¿no? Ya sea en longitudes, en consideraciones respecto a la normativa, ¿no? Y como han podido observar, pues la normativa va actualizándose cada cierto tiempo, ¿no? Ya sea en base a la normativa internacional, ¿no? Caso de la normativa peruana, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos comentar a grandes rasgos, ¿no? El día de hoy, pues, hemos dado una introducción muy rápida, ¿no? Sobre estos criterios a tener en cuenta, predimensionamiento, ¿no? Y las fallas, ¿no? Que se han podido, pues, observar y también, pues, bueno, más que todo ello, ¿no? Entonces, bueno, el día viernes, ¿no? Ustedes son, bueno, 11 según lo que me informaron. El día viernes vamos a continuar, ¿no? Bueno, con el desarrollo del sílabus y pues sería la clase correspectiva. Vamos a hacerla en un horario, ¿no? Creo que estaba determinado para las 5, me acuerdo, ¿no? Un ratito. Sí, ¿no? Entonces a las 5:50, ¿no? Según este horario, vamos a continuar, bueno, el curso, ¿no? Con la temática de diseño no, de columnas, ¿no? De columnas, recordar, quisiera consultarles si ustedes en el ciclo pasado sí hicieron diseño en columnas, o no tocaron nada de ese tema. En el curso anterior de concreto armado 1. Ingeniera, no lo tocamos a mayor profundidad, solo Ya. a grandes rasgos, ¿no? Ya, entonces de igual manera vamos a hacer un repaso allí. Vamos a comenzar con columnas, ¿no? Y eso lo vemos el día viernes. Aquí en el horario, bueno, lo han separado en 2 secciones, ¿no? Pero siendo nosotros, pues, según la relación que me han dado son 11, podríamos aprovechar, ¿no? En realizarla, pues, esta parte de prácticas, ¿no? A las 5:50 todo el grupo, ¿no? De esa manera vamos a efectuarlo, ¿no? Ya, y más bien, lo que voy a generar ahorita, un momento me dan, para que puedan poner sus datos de asistencia. Un momento.
Ya chicos, ahí les he compartido el link para la asistencia. ¿Se han podido acceder normal? Sí, ahí colocan la hora de inicio, ¿no? Las 2:30 en realidad fue, ¿no? Ujú. Ya a ver, al momento tengo 6, a ver los faltantes. Ya. Ok, chicos, entonces continuamos la clase, ¿no? El día viernes, ¿no? Como se les ha indicado. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.